Hola a todos y todas. Este es un vídeo de presentación del tema 1 del curso de riesgos laborales en la actividad policial. En este primer tema del curso vamos a hablar de la prevención de riesgos laborales y su aplicación al trabajo de policía. Como veis, el tema está dividido en 7 apartados y en ellos vamos a hablar del concepto de prevención, de cómo se organiza la prevención, de las obligaciones preventivas de las administraciones y de los derechos de trabajadores y empleados públicos en materia preventiva. Vamos a dedicar un apartado específico a la vigilancia de la salud, que como veréis y como ha puesto de manifiesto esta pandemia, es esencial para proteger y garantizar nuestra salud laboral. El tema termina con un análisis del impacto de la pandemia en el mundo de la prevención y con una enumeración y clasificación de los riesgos presentes en el trabajo de policía, y que nos va a servir de introducción al resto de los temas que componen el curso. El primer concepto que vamos a tratar en el tema es el de prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales es la disciplina que se encarga de identificar, controlar, evitar y, en su caso, eliminar los riesgos presentes en el puesto de trabajo y que nos pueden causar daños en nuestra salud, ya sean accidentes de trabajo o enfermedades laborales. La protección frente a los riesgos laborales se configura como un derecho de los trabajadores y empleados públicos y como una obligación de empresas y administraciones. El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la norma fundamental en materia de prevención, señala que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que las empresas y administraciones tienen el deber y la obligación de proteger a trabajadores y empleados públicos frente a los riesgos laborales. El primer paso para garantizar esa protección es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es la piedra angular de la prevención. Empresas y administraciones están obligadas a identificar y evaluar los riesgos presentes en el puesto de trabajo. Una vez identificados y evaluados, si se puede, se eliminan. Y si no se pueden eliminar, se tienen que adoptar las medidas de prevención necesarias para minimizar sus consecuencias. Un ejemplo práctico de lo que sería la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva en el trabajo de policía. Uno de los riesgos del trabajo de policía es un ataque con arma blanca, sufrir una agresión con un cuchillo, navaja o similar. Evidentemente, este riesgo no se puede evitar, es decir, no lo vamos a poder eliminar. Es un riesgo que va a ser inherente al trabajo de policía y va a estar presente siempre. Por lo tanto, como no lo podemos eliminar, tenemos que evaluarlo y adoptar las medidas preventivas necesarias para reducir o minimizar sus consecuencias. En este caso concreto, una de las posibles medidas preventivas sería dotar a los agentes de chalecos anticuchillo o antipunzón. Es evidente que el chaleco no va a evitar el ataque, pero si se produce, sí que va a minimizar sus consecuencias y puede llegar a evitar una lesión grave o mortal. En este sentido, veréis en el tema que otra de las obligaciones de las administraciones públicas, además de evaluar, es entregar a los agentes los equipos de protección individual necesarios para protegerlos de los riesgos a los que se tienen que enfrentar. Y en contrapartida, una obligación de los agentes es utilizarlos en todas aquellas situaciones determinadas por las jefaturas y conforme a las instrucciones recibidas. Ya hemos visto o ya tenemos lo que es la parte técnica de la prevención. La siguiente parte del tema es ver cómo se organiza,
cómo se aplica la prevención. En las administraciones públicas se suele recurrir a dos fórmulas. Por un lado, constituir un servicio de prevención propio, es decir, crear un departamento dentro de la administración que se dedique a llevar a cabo la actividad preventiva, o contratar un servicio de prevención ajeno, es decir, contratar a una empresa externa que realice la actividad preventiva. Estas son las dos fórmulas y la más habitual es la segunda, es decir, recurrir a contratar un servicio de prevención ajeno. Solo las grandes administraciones son capaces de constituir servicios de prevención propios que cuenten con todas las especialidades necesarias. Junto a esta parte tenemos a los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores en materia de prevención. Son los encargados de vigilar que la administración cumple con sus obligaciones preventivas, y a ellos podemos recurrir cuando detectemos incumplimientos o tengamos algún problema en esta materia. Cuentan con las mismas garantías y competencias que los delegados de personal, y lo normal es que sean elegidos por y entre ellos, aunque es cierto que la ley prevé que se puedan establecer otras fórmulas de elección. Los comités de seguridad y salud, por su parte, son órganos paritarios en los que se reúnen de una parte los delegados de prevención y de otra parte los representantes de la administración, para debatir y establecer la política preventiva y tratar todos aquellos temas que puedan surgir en relación con la prevención de riesgos laborales. Pues hasta aquí la presentación de este tema 1 con los conceptos más fundamentales y ánimo con el tema, y cualquier duda que os pueda surgir la comentamos en los foros.